Es un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar de las elecciones 2021 desde la perspectiva de la Sala Regional Toluca. ¿Nos acompaña? Y para hablar de este tema, lecciones de las elecciones 2021, nos acompaña ya el magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, Alejandro David Abante Juárez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Magistrado. Hola, ¿qué tal, Lucy? ¿Cómo están? Saludos a ti y a todo el auditorio de Justicia Electoral a la Semana. Con mucho gusto de saludarles. Bueno, pues vamos a empezar conversando sobre este tema. ¿Usted piensa que las elecciones 2021 cambiaron el paradigma de lo que veníamos manejando en materia electoral? Mira, Lucy, la verdad es que yo llevo 23 años ya en la materia electoral y cada proceso electoral me ha tocado ver cosas diferentes. Cada proceso electoral pienso que ya lo he visto todo y no lo he visto todo. Cada elección es nueva, tiene nuevos factores, pero me parece ser que en 2021 hubo varios temas muy reveladores. Me parece ser que la influencia, la presencia de las redes sociales es ya un factor totalmente determinante. Me parece ser que esto cambió de muchas formas el modelo de comunicación política que veníamos manejando de hace varios años, y por eso creo que sí, las elecciones de 2021 tuvieron una incidencia particularmente novedosa en el análisis de algunas controversias en materia electoral. ¿Y qué decir de las acciones afirmativas? Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, bueno, pues enfrentaron un reto mayúsculo e hicieron cosas de dimensiones impresionantes en materia de acciones afirmativas. Claro, la verdad es que este es un tema que requiere un andamiaje jurídico muy importante. Creo que desde los órganos de justicia electoral se apoyó esta iniciativa que tuvieron varias autoridades electorales administrativas. Sin duda alguna, debieran haber emanado de procesos políticos muy complejos al interior de las entidades federativas, con regulaciones, con andamiaje lo suficientemente robusto para que pudieran alcanzar los extremos que se pretendían, pero ciertamente fueron un comienzo, fueron así impulsadas y reforzadas por la justicia electoral. El caso concreto, bueno, pues de las acciones afirmativas que a nivel federal fueron reforzadas por la Sala Superior a partir de lo que había ya implementado el Instituto Nacional Electoral, y que finalmente, bueno, pues en un precedente judicial se amplía ese espectro de acciones afirmativas pues para proteger de mayor manera los derechos de las personas. Y esto es fundamental, centrar las elecciones en las personas, y en esto creo que las elecciones 2021, como acertadamente lo anticipas, tuvieron un factor predominante. Creo que se están volviendo a centrar la materia y la esencia misma de las elecciones en las personas y sus derechos. Y eso, sin duda, redundará en un mejor ejercicio de la función electoral. Y centrándonos también, magistrado, en la Sala Regional Toluca, ¿cuáles fueron esos temas, primero, que ocuparon su tiempo? Después que les quebraron la cabeza y después en cantidad, ¿cómo fueron esos temas que llegan todavía, porque estamos todavía en proceso, en la Sala Regional Toluca? Así es, Lucy. Yo diría que, al igual que en otros procesos, estamos presenciando una cuestión bien relevante. Y es que en la etapa de preparación de la elección, estamos teniendo cada vez más conflictos intrapartidistas que están generando mucho descontento al interior de los partidos políticos por la forma en la que se están seleccionando las y los candidatos. Y esta parte, en la etapa de preparación de la elección, fue la que nos llevó una mayor cantidad de asuntos. Desde la forma en la que se establecieron las coaliciones, cómo se designaron las candidaturas de las coaliciones, y finalmente cómo fueron registradas y cómo se publicaron estos ganadores y perdedores al interior de los institutos políticos.
El tema es que hay una regla en nuestro sistema y es prácticamente es que coalición mata proceso interno. Y esa circunstancia, pues obviamente a la militancia no le genera una satisfacción y pues deriva en muchísimos conflictos. Máxime que la regulación de las coaliciones, que creo es un área de oportunidad importante para una eventual materia o una eventual reforma, la regulación de las coaliciones es muy escueta, está demasiado acotada a procedimientos de registro y a requisitos de constitución, pero no propiamente se ocupa la normativa de la vivencia propia de la coalición. Esto es, cómo se solucionan los conflictos dentro de la propia coalición, cómo deben seleccionarse las y los candidatos, eventualmente, cómo se solucionan los conflictos, y esto fue un tema que tuvimos en la sala, cómo se solucionan los conflictos entre los partidos políticos que forman la misma coalición. Esto es, vimos casos muy complejos dentro de las coaliciones que creo que ameritarían verdaderamente un estudio más profundo sobre si es necesario ampliar o realizar ajustes serios a la normativa. Esto en cuanto a la etapa de preparación. En la etapa ya de las campañas electorales, pues necesariamente la cuestión de las redes sociales tuvo un impacto muy importante. Creo, y esto se tiene que decir con mucha claridad, tenemos que hacer algo y urgente para controlar el tema de la violencia contra las y los candidatos. Esto fue un tema que nos debe avergonzar como ciudadanía, la cantidad de violencia que se presentó hacia las y los candidatos. Algunas candidatas fueron claramente pues asediadas con violencia política por razón de género, y esto no debe ser permitido. Y por otro lado, pues existen otros antecedentes de incluso candidatas y candidatos que perdieron la vida a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, creo que el tema de la violencia en las candidaturas fue un aspecto que nos debe llevar a la reflexión y ver cómo se podría generar una mayor seguridad y protección a las y los candidatos. Y en la etapa de resultados, pues creo que finalmente, una vez más, el problema de la fiscalización de los gastos de campaña es un problema, el desfase que se tiene para efecto de que se revisen estas cuentas. Es algo que manifesté yo desde el día que comparecí en el Senado para ser designado magistrado. Señalaba yo ya esta inconsistencia que existe, al día de hoy no se ha solucionado. Y finalmente, bueno, pues lo que implica la representación proporcional, que en el caso de las coaliciones, pues generan una distorsión realmente terrible al momento de realizar la asignación. En términos generales, creo que estos fueron los casos que pues nos fueron ocupando dentro de la propia sala. Efectivamente, cuando oímos representación proporcional, sabíamos que iba a haber tema, que iba a haber recurso, que iba a haber juicio, porque aquí era cosa de todos los días. Y precisamente merece estos 4 temas que tú has mencionado, ¿merecen reforma? ¿Merecen algún ajuste? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el caso de la vida interna de los partidos políticos, es necesario darle más certeza a quienes participan en los procesos internos de selección. Porque además no hay consecución de los actos que realiza el propio partido. Esto es, si un partido emite una convocatoria para un procedimiento de selección interna y esta convocatoria genera o atrae personas que quieran sumarse a ese proyecto, y después surge la idea de coaligarse con otras fuerzas políticas, vaya, finalmente debiera existir un mecanismo legal para atemperar los efectos de afectación a la ciudadanía y qué implicaciones tiene el haber iniciado un proceso interno. Por eso no existe de momento. Y creo que también la regulación de las coaliciones es necesario prever varios mecanismos de solución interna de conflictos, un órgano de justicia dentro de la propia coalición con tiempos súper expeditos para resolver, establecer mecanismos de integración que no resulten ser notoriamente pues, excluyentes de la participación de los otros partidos, porque tuvimos convenios de coalición donde un partido político acaparaba el 50% o el 60% incluso del porcentaje de votación del órgano mayoritario, y los otros 2 partidos políticos pues quedaban relegados a un 20 y 20, con lo cual evidentemente no había forma de que al interior del órgano existiera una deliberación.
claramente la mayoría de la votación era la voluntad de un partido político, y eso pues obviamente provocaba que las decisiones pues necesariamente no cruzaran siempre por el interés de los tres coaligados, sino por el interés de uno de ellos. Y finalmente creo que hacer una mayor o dotar de mayor certeza a los resultados de los procedimientos internos de selección va a transparentar mucho las elecciones, va a ser en protección y en beneficio de los propios institutos políticos, que van a ver materialmente reflejado en legitimación al interior de su vida interna la selección de las y los candidatos. En el tema de la violencia, creo que hay que trabajar un poco más sobre la violencia política por razón de género. Hay que erradicar esta idea de que es una práctica que se puede realizar. Ya está claramente, hace ya algunos años, la propia Sala Toluca propuso, bueno, tomó la determinación de anular una elección por violencia política por razón de género en San Felipe Orizatlán. En Hidalgo, esta decisión no prosperó, finalmente fue revocada por la Sala Superior, pero finalmente ahora ya existe una determinación de nulidad de elección por violencia política de género, y esta fue confirmada por la Sala Superior. Ya otra sala regional lo había intentado hace algunos años también, la propia Sala Ciudad de México, en el caso de la elección de Coyoacán, pero ciertamente fueron como precedentes que creo que sentaron de alguna forma ya bases que formaron el criterio hacia generar esta conciencia. Y finalmente, lo que sí es urgente que exista ya una reforma por los conflictos que está provocando es en la forma en la que se asignan los espacios de representación proporcional tratándose de coaliciones, y el mecanismo de revisión de cuentas, de fiscalización, que se empate con los tiempos de revisión de la justicia electoral local. Creo que sí ameritan necesariamente algún procedimiento de reforma. Pues muy puntual, muy sucinto, y de verdad que la legisladora, el legislador estén atentos de lo que sucede en las salas regionales del Tribunal Electoral, en la propia Sala Superior. Es lo importante, el objetivo de este programa, difundir esos conocimientos y esas elecciones y esas lecciones 2021. Pero vamos a una pausa y regresamos a conversar con el magistrado Alejandro David Abante Juárez de la Sala Regional Toluca. No se vaya. El magistrado Alejandro David Abante Juárez de la Sala Regional Toluca está conversando con nosotros de estas lecciones de las elecciones 2021. Yo lo he escuchado decir que cada sentencia del Tribunal Electoral, cada sentencia de la justicia electoral, yo lo diría, de la Sala Regional Toluca, pues fortalece la democracia, fortalece la justicia electoral propiamente, es una oportunidad. Sí, por supuesto. En realidad, me parece ser que cada caso que llega al Tribunal Electoral es esta oportunidad para darle y dotar de significado a la democracia mexicana, y esa es la tarea que protestamos cumplir y hacer cumplir en el momento en el que asumimos este encargo. Y es que la democracia ciertamente es un valor que hay que proteger, hay que cuidar, pero hay que irlo reforzando paso a paso con decisiones, creo yo, que estén encaminadas materialmente a evitar que el Estado constitucional de derecho pueda estimarse vulnerado. Y en este caso hay muchos principios que subyacen dentro del resultado de las elecciones, su organización y su desarrollo. Y en esto me parece ser que en el tribunal, siguiendo las líneas jurisprudenciales que están establecidas, hemos sido muy cuidadosos de buscar fortalecer los principios democráticos. Desde que las reglas del juego sean las mismas para todas las y los contendientes, desde que el momento en el que se desarrollen las elecciones tengan un entorno de seguridad y tranquilidad en cuanto a las reglas, etapas, procedimientos, y finalmente en la etapa de resultados, pues buscando salvaguardar siempre lo que implica
el esfuerzo de las y los ciudadanos mexicanos que se levantan y salen un domingo a emitir su voto. Es nuestra tarea proteger esa decisión colectiva que es el resultado de las elecciones y pues necesariamente presumir que es un ejercicio válido, y solo si existen verdaderos elementos que nos lleven a concluir que ha habido una irregularidad de manera tan grave que afecte su resultado, pues eventualmente privarlo de efectos. Pero yo siempre lo he dicho, todas las nulidades necesariamente, las nulidades de votación recibida en casilla, las nulidades de elección, mucho más, pues necesariamente son tropiezos en la democracia mexicana, y por eso es que hay que ser muy cuidadosos cuando se toman determinaciones de privar de efectos al resultado de una elección, porque se puede transmitir el mensaje de que nuestra democracia es frágil o que nuestra democracia es un castillo de naipes, cosa que no es, y que necesariamente, visiblemente, se puede percibir con todo el esquema de organización que existe alrededor de las elecciones. Lo que sí, magistrado, es que cada sentencia es pedagógica, cada sentencia es una lección, y eso lo hemos visto a lo largo de este proceso electoral y de muchos, muchos años, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Cuál es la lección que vemos desde la perspectiva jurisdiccional hacia la ciudadanía y la ciudadanía en este proceso electoral? Pues necesariamente ellos serán nuestros mejores juezas y jueces. Creo que de hace 23 años que llegué yo al tribunal, lo que era la justicia electoral en aquel momento a lo que es la justicia electoral ahora, pues hay una gran diferencia, y tiene que ver mucho con la participación de las y los ciudadanos en los procesos de vida interna de los partidos, y este paradigma de derechos en el cual se ha buscado desarrollar el Estado mexicano desde hace algunos años. Y creo que las y los ciudadanos serán quienes nos tomarán la decisión de saber si estamos haciendo correcta o no nuestro trabajo. Lo que no podemos hacer es cegar en nuestro esfuerzo por hacer siempre lo mejor y lo más completo nuestras determinaciones. Siempre cuando tenemos alegatos, le comento a las partes que una sentencia puede compartirse o no en su esencia, pero lo que no puede es no entenderse, y esta es la parte esencial. Creo que lo más importante es que una sentencia comunique una decisión, que esa decisión sea clara, con la cual se puede estar o no de acuerdo, y para eso finalmente existen los recursos, pero finalmente que sea totalmente entendible y justificada en derecho y en argumentos lógico-jurídicos. Sin duda alguna, creo que todo este funcionamiento de la justicia electoral debe encaminarse a buscar proteger y hacerle saber a la ciudadanía que sus derechos importan, que los derechos de cada una de las personas que participan en las elecciones son importantísimos, y que para eso estamos. Y sobre todo que nuestra función no está completa hasta en tanto no se imparte justicia en todos los casos que nos han sido sometidos a consideración. Pero también la ciudadanía, yo lo digo voz propia, ¿no? Yo también me llevo lecciones de cada elección como ciudadana, ¿no? Yo creo que las y los ciudadanos también han ido aprendiendo con los años a participar más en la democracia. ¿Lo cree usted así, y que esto favorece la confianza? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos un sistema electoral fuerte que nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, desde la autoridad que organiza las elecciones hasta quienes pues participamos en la revisión de las controversias. Ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso con muchas aristas, pero ciertamente, incluso cuando se platica con gente de otras latitudes, se advierte un sistema electoral fuerte, pero sobre todo un sistema electoral autónomo, independiente, y con la posibilidad eventual de generar una verdadera confianza en el resultado de las elecciones. Y esta es la parte que no podemos permitir, no debemos dar pasos hacia atrás. Creo que debemos
tener una idea constante de evolución, porque solo de esa manera vamos a hacer que la ciudadanía se sienta dueña de los procesos electorales. Y eso es lo más importante, que las y los ciudadanos sepan que son los dueños, los verdaderos titulares de las elecciones, y lo que nosotros hacemos simplemente es dar cauce a las inconformidades que se presentan. Lo importante, claramente y siempre, serán las decisiones de las y los ciudadanos. Bueno, y también en este proceso electoral, las autoridades electorales se vieron amenazadas, se vieron criticadas, salieron fortalecidas. Eso también es una lección para todo mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy importante que como servidores públicos tenemos que asumir. Es un momento en el que la ciudadanía sabe ya que ellos son a quienes nos debemos, que ellos son quienes son materialmente pues nuestros jefes y nuestras jefas, ¿no? La ciudadanía son quienes toman necesariamente la evaluación de nuestro trabajo, y como servidor público lo que tenemos que hacer es dar atención a los planteamientos de manera oportuna, completa, y sobre todo dando certeza. Yo creo que aquí los tribunales cada vez hemos trabajado más en un tema de previsibilidad. Los tribunales somos previsibles y eso da certeza. Yo digo siempre que el valor más o el activo más importante que tiene un juez o una jueza es su congruencia. Y en ese sentido, si nuestra decisión se mantiene congruente, las decisiones de nosotros como juezas y jueces son claramente previsibles. Si tenemos un caso y tenemos un precedente, para apartarse de ese precedente hay que argumentar y hay que razonar por qué se abandona ese precedente, y en dado caso de que no sea así, pues mantener la línea jurisprudencial que se tiene, porque finalmente es criterio y es convicción de las y los juzgadores. Creo que de alguna manera nuestra fortaleza deriva siempre de ser muy congruentes y muy consistentes en nuestras determinaciones, y que se pueda decir cualquier cosa de una decisión, pero no que no se entienda y que no esté sustentada. Esa parte sí debilita nuestro orden. Efectivamente, y nos quedan 3 minutos nada más para ver qué va a hacer la Sala Regional Toluca. Sigue trabajando, cuáles son los planes, cuáles son las metas. Cerramos este programa con pues con esas nociones que tiene la Sala Regional Toluca ya preparadas para 2022. Pues fundamentalmente seguir en esta línea de fortalecimiento institucional que desde la Sala Superior se ha perfilado. Se ha creado incluso una comisión de fortalecimiento del tribunal, una circunstancia que celebro profundamente, donde las y los integrantes de las salas regionales estamos participando por conducto del magistrado decano, y pues en las reuniones en las que hemos tenido oportunidad de estar presentes, pues ciertamente están tomando en consideración los puntos de vista que como magistradas y magistrados regionales tenemos, y eso es muy importante. Creo que institucionalmente nos tenemos que sumar a todo el proyecto de fortalecimiento del tribunal, ser esta institución que las y los mexicanos necesitan de cara a los procesos electorales, y sobre todo estar muy fortalecidos al interior y al exterior para evitar que se entienda como que la justicia electoral no está resolviendo las controversias que se presentan. Creo que esta determinación de fortalecer institucionalmente al tribunal es muy provechosa, y en eso tenemos que trabajar las y los integrantes de la Sala Regional Toluca. Tenemos, bueno, todavía algunos asuntos que atender de este proceso electoral 2021 de la comunidad federativa, que está todavía en etapa de resultados, pero ciertamente ya vislumbramos un 2022 con mucho trabajo, con mucha preparación para, pues incluso, por recibir a los nuevos integrantes, a las y los nuevos integrantes que habrán de sumarse en 2022 a nuestro querido tribunal.
y que finalmente, bueno, pues los magistrados que fueron designados por 9 años, perdón, en 2013, pues concluirán su encargo ya en marzo del año entrante, y en ese sentido, pues habrá este proceso de renovación de integrantes de las salas, lo cual, pues sin duda alguna, nos ocupará para efecto de conocer cómo se configura de nueva cuenta las líneas jurisprudenciales de las salas, lo cual, bueno, siempre tiene su gusto específico. Bueno, pues ya tenemos las lecciones de estas elecciones en voz del magistrado Alejandro David Abante Juárez de la Sala Regional Toluca. Muchas gracias por estos apuntes y también gracias por darnos este panorama hacia el 2022. Te despedimos, muchas gracias por tu presencia y despedimos este programa. Le invitamos para que siga con nosotros, ya lo sabe usted, la próxima semana en Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.